El corazón pertenece al sistema cardiovascular. El corazón funciona mientras comemos, mientras dormimos o mientras estamos haciendo la tarea. El corazón no deja de funcionar. A continuación, vamos a enseñarles todo este proceso que hace este órgano importante en nuestro cuerpo. Buenos días compañeros y doctora. Nosotros les vamos a dar a conocer sobre el sistema cardiovascular. ¿Qué es el sistema cardiovascular? Este está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. El sistema cardiovascular es también transporta el dióxido de carbono, un producto de desecho, desde todo el cuerpo al corazón y a los pulmones para finalmente eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. Este está conformado por tres partes, que sería el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. En el corazón podemos decir que es la bomba muscular que proporciona la energía para mover la sangre por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares que conforman un sistema de tubos elásticos de nuestro cuerpo por donde circula la sangre. Y la sangre es el contenido o líquido que circula por los vasos. El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones empieza a la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa al corazón. El sistema del corazón es una bomba que está dividido entre izquierdo y derecho, que tienen paredes y están hechas de un músculo que se comprime para bombear la sangre cardiovascular hacia todo el cuerpo. El sistema respiratorio y los pulmones hacen una función muy estrechamente con el sistema cardiovascular por la captación y eliminación de gases y la distribución de energía del organismo. Hay alrededor de 300 millones de alvéolos en cada pulmón que proporcionan una superficie de intercambio gaseoso aproximadamente del tamaño de una cancha de tenis si se pudiera ser extendida. Y la presión arterial, que es la sangre del sistema cardiovascular transportada de oxígeno y nutrientes bombeada a tu cuerpo por el corazón. La sangre se encuentra bajo presión como resultado de la acción de bombeo de tu corazón por el tamaño y flexibilidad de las arterias. A continuación, mi compañero. Válvulas cardíacas y circulación de la sangre. Válvulas cardíacas. Las válvulas son una estructura que permite el paso de la sangre al momento en que una cámara cardíaca se contraiga y existe una eyección de sangre hacia un ventrículo. Las válvulas se van a abrir para permitir el paso de la sangre y a su vez se cierran para que la sangre no se retroceda y siga su recorrido con normalidad, pues esta solo permite el paso en una sola dirección. Existen 4 tipos de válvulas en el corazón. 2 válvulas auriculoventriculares que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, y 2 válvulas semilunares que están a la salida de los ventrículos. Válvulas auriculoventriculares. Sus nombres son mitral y tricúspide. Cuando los ventrículos están relajados, la sangre pasa a un sitio con menor presión, es decir, pasa desde la aurícula hacia el ventrículo, gracias a que estas válvulas se contraen y se abren para que la sangre pase con fuerza. Válvulas semilunares. Sus nombres son aórtica y pulmonar. Cada una de estas se une a la pared arterial. Estas se abren cuando la presión ventricular excede la tensión arterial para permitir la eyección de la sangre desde el corazón hacia las arterias, y se cierran para evitar que la sangre retroceda hacia los ventrículos. Circulación pulmonar y sistemática. El corazón bombea sangre por medio de 2 circuitos: la circulación pulmonar y la circulación sistemática. Cada una va a depender de la otra. En la circulación pulmonar, la arteria pulmonar, que se divide en 2, derecho e izquierdo. El lado derecho lleva la sangre que va desde el corazón hacia los pulmones.
en donde allí la sangre recogerá oxígeno y eliminará dióxido de carbono. Por su parte, el lado izquierdo regresa toda la sangre al corazón, en donde descarga el oxígeno y va a recoger nuevamente dióxido de carbono. Circulación sistemática. La sangre con oxígeno que ha regresado al corazón ya puede ser distribuida al resto del cuerpo por medio de la aorta, que es una gran arteria que cuenta con muchas ramificaciones. Estas, según más se alejen del corazón, se van haciendo más pequeñas, lo cual hace posible transportar toda la sangre del corazón hacia las diferentes partes del cuerpo. Al final, estas desembocarán en los capilares, los cuales conectan a pequeñas ramificaciones de venas que retornarán toda la sangre de vuelta al corazón, en donde se integrará nuevamente a la circulación pulmonar. Circulación coronaria. Los nutrientes que tiene la sangre no pueden ser difundidas hacia las paredes del corazón desde las cámaras cardíacas con rapidez. Por eso, el miocardio tiene una propia red de vasos sanguíneos llamadas la circulación coronaria, que cuenta con arterias, venas y capilares que rodean al corazón. Entonces, cuando el corazón se contrae, no permite el paso de la sangre por las arterias coronarias, ya que se cierran. Pero cuando el corazón se relaja, eleva la presión sobre la aorta, la cual ya permite el paso. En ese momento, la sangre pasa a las arterias coronarias izquierda y derecha. Luego van hacia los capilares, en donde liberarán el oxígeno y demás nutrientes en el miocardio, y nuevamente recoge dióxido de carbono. En ese momento, la sangre se dirige otra vez hacia las venas coronarias. Toda esta sangre desoxigenada que llega al miocardio drena en el seno vascular, que se encuentra en la cara posterior del corazón. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos asociados a un latido cardíaco. Lo que quiere decir es que este ciclo consiste y abarca en sístole y diástole de las aurículas y de las ventrículas. Estas se contraen y se relajan alteradamente y trasladan la sangre de una zona mayor a una de menor presión. A medida que una cámara se contrae, genera mayor presión sanguínea, lo que quiere decir que cada ventrículo eyecta el mismo volumen de sangre por latido y ambas cámaras de bombeo siguen el mismo patrón. La frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto en un ciclo cardíaco que dura alrededor de 0,8 segundos. El sístole auricular dura alrededor de 0,1 segundos. Este proceso sucede cuando las aurículas se contraen y los ventrículos están relajados. Esta ayuda a contribuir a formar 25 mililitros de sangre al volumen ya existente en cada ventrículo. Quiere decir que sería un total de 105 mililitros. A medida que la aurícula se contrae, ejerce presión sobre la sangre contenida en su interior e impulsa a la sangre hacia los ventrículos a través de las válvulas auroventriculares abiertas. Este proceso, llamado la sístole auricular, tiene su final también en la diástole ventricular. Por lo tanto, cada ventrículo tiene 130 mililitros de sangre al final de la diástole, lo que quiere decir que este volumen se denomina volumen del fin de la diástole. El sístole ventricular dura alrededor de 0,3 segundos. Las ventrículas se contraen y las aurículas están relajadas en la diástole auricular. Cuando los sístoles ventricular comienza, la presión en el interior de los ventrículos aumenta e impulsa contra las válvulas auriculoventriculares, lo que fuerza su cierre. Cuando la presión del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión aórtica, quiere decir que sobrepasa de los 80 mililitros de mercurio, el ventrículo derecho se eleva por encima de la presión del tronco pulmonar, dando esto como un resultado de 20 mililitros de mercurio. Y así ambas válvulas semilunares se abren. En este punto comienza la eyección de la sangre desde el corazón hacia los pulmones. Este periodo es en el que las válvulas semilunares están abiertas y este proceso dura de 0,25 segundos. A esto se le llama eyección ventricular. Hay que agregar que el ventrículo izquierdo eyecta casi 70 mililitros de sangre dentro de la aorta. El ventrículo derecho eyecta el mismo volumen que
que son 70 mililitros de sangre al tronco pulmonar. También el volumen remanente en cada ventrículo al final de la sístole es de cerca de 60 mililitros. A este proceso se le llama el volumen de fin de sístole o residual. Y como final, el volumen sistólico es el volumen eyectado en cada latido por cada ventrículo. Para saber cuál es el volumen sistólico en reposo, utilizamos la siguiente fórmula. Volumen sistólico en reposo es igual a volumen final diástole menos volumen final sístole. Pongamos un ejemplo. El volumen final de la diástole es de 130 y el volumen final de la sístole es de 60. A estas dos cantidades le restamos y nos da como un resultado de 70. Ese es el volumen sistólico en reposo, lo que sería 70 mililitros de sangre. Y este periodo de relajación se da después de que las válvulas semilunares se cierran y existe un pequeño intervalo donde se mantiene el volumen de sangre ventricular, ya que todas las válvulas están cerradas. Los ruidos cardíacos. La auscultación es el acto de escuchar los sonidos dentro del organismo realizado con un estetoscopio. El ruido de un latido cardíaco proviene sobre todo del flujo turbulento causado por el cierre de las válvulas. Durante cada ciclo cardíaco hay 4 ruidos cardíacos, pero en el corazón solo suenan 2, con intensidad para poder escucharlos. A estos se les ha clasificado como S1, S2, S3 y S4. El S1 es el primer ruido o sonido de loop, que es el más fuerte y un poco más prolongado, que es causado por el flujo turbulento asociado al cierre de válvulas auriculoventriculares en el comienzo de la sístole. El S2 es el segundo ruido sonido de dub, que es más débil y más grave, causado por el flujo turbulento asociado al cierre de válvulas semilunares y al comienzo de la diástole ventricular. El S3 no es lo suficientemente intenso para ser auscultado, pero es causado por el flujo turbulento asociado al llenado rápido. El S4 no es lo suficiente intenso igualmente para ser auscultado, pero es causado por el flujo turbulento asociado a la sístole auricular. Y eso sería el ciclo cardíaco. A continuación les hablaré sobre el gasto cardíaco. La capacidad de bombeo del corazón es una función de los latidos por minuto, denominado frecuencia cardíaca, y el volumen de sangre inyectado por cada latido, denominado volumen sistólico. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico están regulados por los nervios del sistema nervioso autónomo y por los mecanismos intrínsecos del sistema cardiovascular. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo. La frecuencia cardíaca en reposo promedio en un adulto es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico promedio es de 70 a 80 mililitros por latido. El producto de estas dos variables da un gasto cardíaco promedio de 5,5 litros por minuto. El volumen total de sangre también promedia aproximadamente el 5,5 litros, dándonos un significado que, en condiciones de reposo, cada ventrículo bombea el equivalente del volumen sanguíneo total cada minuto. El primer mecanismo compensatorio para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos es un incremento de la frecuencia cardíaca. Las variables que afectan al volumen sistólico son la precarga, la poscarga y la función contráctil. La regulación cardíaca consiste en dos mecanismos, uno de ellos el mecanismo intrínseco que regula el bombeo cardíaco en respuesta a variaciones del volumen de sangre que afluye al corazón, y este se divide en precarga, que es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado, poscarga, que es la presión telesistólica
o resistencia de la aorta contra la que se debe contraer el ventrículo, y retorno venoso, el cual es el principal factor que afecta a la precarga y constituye la suma de todo el flujo sanguíneo local de todos los segmentos tisulares de la circulación periférica. Además, hay que tener en cuenta que un aumento de la poscarga produce inicialmente una disminución del volumen latido, puesto que la fuerza de contracción será insuficiente para ese aumento de la resistencia. Con ello, aumenta el volumen telesistólico, que es el volumen que queda en cada uno de los ventrículos tras la sístole, y dado que el corazón no deja de recibir sangre, se producirá una dilatación del ventrículo, por lo que aumentará la fuerza de contracción en el siguiente latido, provocando un incremento del volumen latido. Por tanto, se consigue mantener un volumen latido constante. Mecanismos extrínsecos. Estos van a depender del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y se van a dividir en estimulación simpática, que permite aumentar la frecuencia cardíaca desde 70, que es la frecuencia normal, hasta 180-200 latidos por minuto. Además, aumenta la fuerza de contracción del corazón, por lo tanto, el volumen latido y la presión de expulsión. En condiciones normales, las fibras simpáticas se dirigen al corazón a una frecuencia lenta, consiguiendo un 30% de bombeo superior al que se conseguiría sin dicha estimulación. Y la estimulación parasimpática es una estimulación intensa. Fundamentalmente, esta puede hacer que disminuya la frecuencia cardíaca hasta un 40% de lo normal, debido a que las fibras parasimpáticas se asientan sobre todo en las aurículas, que son quienes controlan el ritmo cardíaco. Debido a que también están presentes en los ventrículos, su estimulación también puede hacer que el corazón disminuya hasta un 20 a 30% de la fuerza de contracción. Todos los vasos sanguíneos de una persona, es decir, arterias, venas y capilares juntos, suman cerca de 100.000 kilómetros de largo. Es como dar 2 vueltas a la Tierra. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno del corazón a los órganos y tejidos. Las venas transportan sangre pobre en oxígeno al corazón. Los capilares son diminutos vasos sanguíneos que conectan arterias y venas. Son mucho más finos que un cabello y sus paredes están formadas por una membrana unicelular. Sustancias como el oxígeno atraviesan fácilmente estas finísimas paredes, así la sangre transporta el oxígeno por las arterias a todas las células del cuerpo. Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares huecas que se encargan de transportar la sangre y por tanto mantienen en funcionamiento y regulan la circulación sanguínea junto con el corazón, constituyen el sistema cardiovascular. En general existen 5 clases de vasos sanguíneos como son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son encargadas de llevar la sangre desde el corazón a los órganos, transportando el oxígeno y los nutrientes. Esta sangre se denomina arterial u oxigenada en la circulación mayor y tienen un color rojo intenso. Las arterias tienen las paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. Una arteriola es un vaso sanguíneo de diámetro de 40 a 100 micras, dependiendo su diámetro del grado de contracción que resulta de ramificaciones de las arterias y conduce la sangre hacia los capilares. Las arteriolas poseen en sus paredes una capa muscular, siendo los puntos principales de resistencia vascular. Los capilares son vasos de paredes muy finas que comunican las arterias con las venas y se caracterizan por el intercambio de sustancias entre sangre y tejidos. Las venas tienen en sus paredes las mismas capas que las arterias, pero mucho más finas, sobre todo la capa muscular, ya que debe llevar la sangre que vuelve al corazón a una presión más baja a lo largo de su recorrido.
Sobre todo en las extremidades inferiores tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Las dos venas más grandes del organismo son las venas cavas, la superior procedente de la cabeza y la parte superior del cuerpo, y la inferior procedente de la parte inferior del cuerpo. Las vénulas son 2 de los 5 vasos sanguíneos a través de las cuales comienza a retornar la sangre hacia el corazón. Después de haber pasado por los capilares, las vénulas son pequeñas venas que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Y está sostenida por una membrana elástica interna. Las células endoteliales están en contacto directo con el flujo sanguíneo. La media es la muscular, poco desarrollada en las venas y con algo de tejido elástico. Está constituida sobre todo de tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente. Y la externa se denomina adventicia, que forma la mayor parte de la pared venosa. Está formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente. Las venas tienen una pared más delgada que de las arterias debido al menor espesor de la capa muscular, pero tienen un diámetro mayor que ellas porque a su vez es más distensible, es decir, tiene más capacidad de acumular sangre. En el interior de las venas se encuentran unas estructuras denominadas válvulas semilunares, las cuales impiden el retroceso de la sangre y favorecen su movimiento hacia el corazón. Las venas son el vaso sanguíneo que transporta la sangre hacia el corazón, ya sea desde los pulmones en el caso de la circulación pulmonar o desde el resto del organismo en el caso de la circulación sistémica. Así, las venas pulmonares transportan sangre oxigenada procedente de los pulmones y el resto de venas la transporta poco oxigenada procedente de los tejidos periféricos después del intercambio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son los vasos que se encargan de realizar la irrigación arterial del corazón. Como su propio nombre lo indica, discurren por el surco coronario. En la imagen tenemos una visión anterior del corazón. Esta es la cara anterior o externo costal. Como podemos ver, también en estos vasos coronarios tenemos una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Estos vasos o arterias se originan en los senos de balsa de la arteria aorta. Ahora bien, los senos anteriores, derecho e izquierdo, se originan de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda. Estas arterias van a discurrir a través del surco que separa las aurículas de los ventrículos o surco coronario. Desde una visión superior podemos visualizar que la arteria coronaria es la que se originó a través de la valva anterior izquierda. Ahora vamos a estudiar acerca de los ramos que tiene la arteria coronaria. Como podemos visualizar, la que tiene color verde es la arteria descendiente anterior o arteria interventricular anterior. Y es así que toma el nombre porque divide el surco del ventrículo derecho del izquierdo. Además de ello, nos va a dar dos ramas arteriales, las cuales se van a encargar de dar sangre arterial al ventrículo izquierdo. Y no solo ello, también nos va a dar otro tipo de ramas arteriales que van a dar a la arteria descendiente anterior ramos septales anteriores, lo que quiere decir que se van a encargar de dar sangre oxigenada a los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Ahora bien, vamos a estudiar la arteria circunfleja, que la podemos visualizar en el color azul. Esta lo que hace es bordear a través del surco coronario en la cara izquierda del corazón. Esta rama tiene también sus ramas
para irrigar la aurícula izquierda, o también irrigar el nudo del seno, el cual es importante para la formación del pulso cardíaco. Y eso sería todo con respecto a la arteria coronaria izquierda. Ahora en la arteria coronaria derecha, desde una vista superior, la podemos visualizar a la que corresponde a color amarillo. Discurre entre la orejuela de su lado derecho y el tronco de la arteria pulmonar. Y una vez que ha emergido por la cara anterior, se puede apreciar que lo que hace es bordear al surco coronario, lo que separa las aurículas de los ventrículos. Ahora hablaremos de las ramas que emite la arteria coronaria derecha desde su recorrido. La primera de ellas contiene ramos para irrigar las aurículas y es más, en su mayoría, esta arteria se encarga de irrigar el nódulo del seno. Por último tenemos lo que corresponde al funcionamiento de la vascularización cardíaca. Esto quiere decir que corresponde al retorno venoso. ¿Y qué es el retorno venoso? Pues bien, en la parte diafragmática del corazón, aquí todas las venas recogen la sangre carbooxigenada del corazón, lo que va a desembocar en un punto que esté ahí en el seno coronario, donde llegue un flujo venoso. Esto quiere decir que aquí es donde se encuentran las aurículas y ventrículos a nivel posterior. Y entonces toda la sangre que recoge el seno coronario desemboca en donde llega la sangre, al corazón, es decir, en la aurícula derecha. Como lo podemos visualizar aquí, nos vamos a la pared de la aurícula derecha y lo podemos ver como una excavación hacia adentro. Y eso sería todo con respecto a las arterias coronarias. Las vénulas drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón. Estas funcionan como sitios de intercambio de nutrientes y detritos. Junto con los capilares forman parte de la unidad de intercambio microcirculatorio. Las paredes de las vénulas postcapilares y musculares son elementos más expansibles del sistema vascular que les permiten actuar como reservorios para la acumulación de grandes volúmenes de sangre. Los capilares sanguíneos son vasos pequeños y sus paredes están compuestas por una capa de células endoteliales y están cubiertos por una membrana basal. El tamaño de estos varía de 5 a 10 micras. Se ubican cerca a la mayor parte de las células de su organismo y pueden variar según la función metabólica que desempeñan. Los tejidos con un alto requisito metabólico podemos encontrar los músculos, el hígado, riñones y sistema nervioso. Los que presentan un tejido menor metabólico están los tendones y ligamentos. Y por último, los que no presentan requisito metabólico están los cartílagos cristalinos, la córnea y los epitelios de cobertura. Los capilares sanguíneos se forman por las uniones de arterias capilares y vénulas que forman el lecho capilar. La función principal de los capilares es realizar el intercambio de oxígeno, nutrientes y sustancias entre la sangre y las células tisulares a través del líquido intersticial. Este hace que la sangre deposite los nutrientes y el oxígeno necesario, luego la célula los acoge y devuelve la sangre con desechos metabólicos. El plasma que llega por la presión de la sangre hacia los capilares se filtra por las paredes de estos y cuando llega al espacio intersticial se denomina líquido intersticial. El oxígeno y los nutrientes son depositados en estos capilares. La sangre se carga de dióxido de carbono y de desechos metabólicos. Las células musculares lisas actúan como un esfínter precapilar para regular la entrada de sangre hacia el lecho capilar.
Estos esfínteres controlan el flujo sanguíneo hacia los capilares según su función y lo hacen mediante la contracción o relajación que provocando la vasomoción de los vasos sanguíneos. Aparte podemos encontrar tres tipos de capilares: los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Los capilares continuos son abundantes, están presentes en varios lechos vasculares, presentan uniones estrechas abundantes, sus células están firmemente unidas y hacen que esa zona sea impermeable. Están presentes en tejido adiposo, sistema nervioso central, tejido muscular y pulmones. Luego tenemos los capilares fenestrados. Estas membranas citoplasmáticas de las células endoteliales poseen unas ventanas o pequeños poros, el cual es como su rasgo característico. Por medio de este pueden pasar sustancias con un peso molecular un poco mayor. Estos se encuentran en riñones, vellosidades del intestino delgado, en los procesos ciliares de los ojos y glándulas endocrinas. Por último están los sinusoides. Poseen una membrana basal ausente o incompleta. Presentan grandes espacios entre las células endoteliales. Están presentes en la médula ósea, en el hígado y en el vaso. Y así se concluye este video sobre el sistema cardiovascular. Espero que el video haya sido de su agrado y que lo hayan prestado mucha atención. Muchas gracias con todos.